Gracias, Señor, por permitirnos este momento. Eh, yo siempre me siento a gusto con ustedes, con cada uno de ustedes, porque no hay mejor forma de enseñar que cuando uno aprende igual con quienes está enseñando, ¿no? No me coloco en ningún sitio que no sea igual ahí esperando que el Señor nos hable a todos. Y la idea siempre de las enseñanzas en que hemos acordado con Anderson es glorificar a nuestro Señor, entronarlo, y que todas las enseñanzas estén ligadas a que el Señor, a través de su palabra, nos pueda mostrar su persona. La esencia de esto es porque necesitamos ver a Jesucristo, sus huellas, sus mandamientos, su relación que debemos nosotros manifestar como cristianos, y que a través de la palabra y de cada uno de los libros que hay en la Biblia, nosotros podamos encontrar un mensaje del Señor. Y ustedes ya saben muy bien que cada vez que leen un pedazo de la Biblia, todos los días de la semana, todos los días de la semana son diferentes. Los mensajes vienen de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios quiere, ¿ok? En esta parte, ustedes han estado conmigo en el primer libro de Pedro, en el cual él exhorta, anima a un grupo de cristianos que se habían mezclado entre judíos y gentiles, y les advierte de dónde procede su salvación, y les dice de que estén atentos y que no se sorprendan del pro de fuego que ha venido, porque el cristiano, de alguna manera, no es que Dios nos ha mandado al sufrimiento, sino de que nosotros mismos debemos ver que las pruebas son para nosotros un fortalecimiento de la fe. Entonces, las cosas que nos puedan ocurrir en las cuales nosotros no intervenimos por consecuencia de pecados, sino por cosas que nosotros no hemos intervenido, pero que vienen de parte del Señor, es porque tienen que ir para formar en nuestro corazón poco a poco la persona de Cristo. Cada uno de nosotros debe ser honesto en mirarse en el espejo cuánto uno refleja a Jesucristo desde su corazón. No que sepas, no que ahora vamos a ir viendo, no que tengas libros en la cabeza o comentarios en la cabeza, no estamos hablando de eso. ¿Son necesarios? Claro que son necesarios, porque no tenemos mayor fuente de información que la palabra y de estos hermanos que han dedicado años y de años de años a buscar también, y que tú te puedes glorificar en el Señor, ¿no? De que 40 años de experiencia de un hermano lo puedas leer en 3 líneas, ¿no? O sea, ahorras tiempo en el estudio, pero eso no quiere decir que tú no puedas recibir la palabra de Dios directamente fresca, ¿no? Que te ayude como ríos de agua viva internamente y te vaya liberando de muchas cosas, y otras que te estén fortaleciendo para seguir a Cristo. Como ustedes ven, en la pantalla dice, vamos a entrar a segunda de Pedro. Ya hemos dejado primera y dice, la relación con Jesucristo estaba en juego. Había peligros en ese momento. Ya en ese tiempo había persecución de los cristianos directamente y fuertemente, y hay muchos que de alguna manera, como nosotros decimos, estaban pensándolo si era correcto, si lo habían hecho bien, o que si estaban dispuestos a pagar el precio en seguir a Cristo, ¿no? Entonces el destino eterno de ellos estaba en juego. Y aquí siempre entramos a esta rotonda o esta rueda en la cual se pierde o no se pierde la salvación. ¿Para qué tanto nos instan a que debemos nosotros cuidarla? Pero ahora vamos a determinar y vamos a ver que es bien fuerte lo que la palabra de Dios habla sobre el nosotros mostrarnos como cristianos. No es una forma de, por decir así, eh, un cliché o una forma de comportarnos como cristianos. No, 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 no. La palabra de Dios nos va a mostrar que es terriblemente comprometido. Cuando Dios determina algo, nosotros no debemos jugar con la palabra de Dios. Entonces, no debemos nosotros mismos pensar que leer la Biblia está condicionada a que si yo quiero, lo hago, o si no quiero, no lo hago.
Ahora vamos a ver por qué eso no es correcto. Entonces, nosotros debemos crecer como árbol que está siendo abonado y está siendo puesto para salir como Dios manda, determinado por todos los genes espirituales para dar el fruto correspondiente. Y ese fruto correspondiente es el cual se van a beneficiar todos porque vamos a dar testimonio de que Jesucristo está en nosotros. Entonces, vamos avanzando y vamos viendo un poquito el propósito del libro. ¿Ok? Ya ustedes pueden buscar en cualquiera de sus Biblias que tengan una página antes de empezar el texto, información histórica del libro, ¿no? Del tiempo de Nerón, de más o menos 65-68, después de Cristo, ¿no? Que estaba justo estos procesos entre Pablo y Pedro que estaban en esos momentos seguidos y que iban a llegar a su muerte de mártir. Entonces, toda esa historia la pueden llevar y la pueden ver en esas Biblias que le pueden dar. Nosotros vamos a preocuparnos del texto, ¿ok? Por eso, porque si no, imagínense, si vamos a hablar de todo lo que es el previo o la introducción, no creo que la hacemos ni para diciembre, pero bueno, vamos arrancando aquí. Miren lo que dice. He transcrito, lo he jalado de uno de los documentos que tengo, porque me pareció muy interesante, así que otra vez se puso el audio. Ahí dice, los subtítulos no están disponibles actualmente, intente reiniciarlos. Me está avisando. Pero bueno, Pedro les escribió para recordarles, para refrescarles la memoria, ¿de qué cosa? De que sería otorgada la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces nos hacen a nosotros recordar que nosotros estamos en la iglesia esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que estamos haciendo todas las actividades que hacemos, refrescando nuestra vida en el Señor, porque el Señor viene pronto y debe encontrarnos en la actividad correcta, viviendo para Él? ¿Ok? Pero estas congregaciones estaban atribuladas, al menos en estas 4 formas que vamos a determinar. ¿Ok? Estaban olvidando su nueva identidad en Cristo y dejando de vivir como cristianos. Va a parecer como que si estuviésemos nosotros en este tiempo, porque mientras más crece las cosas malas en el mundo y más se olvidan de las cosas de Dios, los cristianos en general se están acoplando a la vida mundana en vez de ser sal y luz para toda esa moralidad que está cambiando de los seres humanos. ¿Dónde estamos nosotros como iglesia para poner el dedo en la llaga y que estas personas se puedan arrepentir de sus pecados? No hay. Entonces, vamos a ver esos retos para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros alrededor nuestro, de la familia, de los amigos, de los que trabajamos, del carro, del mototaxi, de lo que tú quieras? ¿Cómo tú te comportas como cristiano en todo ese ambiente? ¿Ok? Su confianza en la divina autoridad, en las escrituras, se estaba tambaleando. ¿Por qué? Porque estaban leyendo demasiados comentarios críticos al texto y la fe estaba entrando en duda. Es lo que nosotros hacemos ahora. Por eso hay que leer con cuidado. Los comentarios no sustituyen la palabra de Dios y el Espíritu que la revela. Hay que tener cuidado de eso. ¿Ok? Por eso, saber está bien, pero relacionarse con la persona de Cristo es mejor que saber. Porque el saber que te da Cristo es que estás viviendo con Él. Y el saber que te da los conocimientos no necesariamente te está diciendo que estás avanzando en las cosas de Cristo. ¿Ok? Después, el tercero, estaban muy relajados en cuanto a las amenazas de los falsos maestros que se infiltran en las congregaciones. Hay muchas personas que en las denominaciones y en las iglesias entran y enseñan y parece que son bonitos. ¿Por qué? Porque son jocosos o porque hablan cosas muy superficiales y la gente a veces quiere escuchar eso, pero nosotros somos exigentes. Nosotros buscamos que cualquier persona que pueda compartir con nosotros pueda mostrarnos a la persona de Cristo, porque en realidad el mensaje es de Él y no es de uno que lo está diciendo. Entonces,
Más aún acá dice, estaban muy preocupados por el momento en que vivían y no eran lo suficiente conscientes de la venida del gran juicio. Ahorita en el mundo está sucediendo muchas cosas que nosotros como cristianos de repente no estamos tomando en cuenta y creemos que son cosas sociales, políticas, pero en realidad en medio de eso está entretejido la mano satánica que está trayendo el plan final, porque nuestro Señor también ya viene pronto. Entonces, ¿qué cosa está haciendo? El ataque del anticristo no es mostrarse, sacar el pecho, los cachos o lo que uno piense del anticristo, ¿no? Que va a ser así un ataque frontal, ¿no? Dice que está como león rugiente alrededor para ver a quién devorar, o sea, al distraído. Y en este caso, lo que él está haciendo es metiéndose en todo lo que es el ámbito mundial para que los mismos gobiernos y las mismas entidades jueguen un papel preponderante con él para minimizar y ponerle un tapón en la boca a aquellos que proclamamos a Jesucristo. Y en ese caso sería la persecución de aquellos que proclamamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Pero en el primer libro de Pedro, él estaba diciendo, oye, pero no se preocupen, no se sorprendan de eso, porque el Señor es poderoso para cuidarnos y para llevarnos en su momento adecuado y sacarnos de todas estas circunstancias que van a venir. Es interesante que el plan del Espíritu para estos cristianos y sus congregaciones no fueran que atacaran los males exteriores. Ellos, es decir, es interesante que el plan del Espíritu para estos cristianos y sus congregaciones no fuera que los atacaran del exterior, sino que la enseñanza del libro es para que se fortalecieran espiritualmente en lo interior. ¿Ok? Entonces, es raro, pues, para veces cuando, por ejemplo, a alguien le sucede algo como cristiano y tiene que reaccionar sobre hechos que están afuera, Dios no viene y dice ya tranquilo, hijo mío, qué sé yo, pastor o lo que sea, tranquilo, tranquilo que yo me encargo de los que te están atacando. No, 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 el Señor viene y te habla a ti y dice, tranquilo, fortalécete internamente, porque ese fortalecimiento y la confianza en el Señor sirve para esos ataques del exterior. O sea que el problema no está de quién te ataca hacia afuera, sino cómo tú te fortaleces internamente en la confianza del Señor. Necesitan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos lo necesitamos. No hay ni uno que pueda levantar la mano y decir, yo ya la hice, yo ya terminé mi tarea, ahora necesito que me califiquen. No hay eso. ¿Ok? Entonces, entramos al primer versículo de la carta segunda de Pedro y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pudiéramos nosotros pasar rápidamente, pero aquí hay mucho. En este versículo hay mucho. ¿Quién es el autor del libro? Él se está presentando, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. No le demos más vuelta a ese asunto. Ya en algún momento le enseñarán la crítica, que le dicen crítica alta al texto, y van a ver un montón de cosas, pero ustedes sigan creyendo en lo que está escrito. ¿Ya? Después, ¿quiénes son los destinatarios? Si nosotros leemos 2 de Pedro 3:1-2, miren lo que dice. Amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Como en Hechos, Lucas habla del segundo tratado a Teófilo y dice, y en ambos los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. ¿Qué dice este versículo? Estos versículos, recuerden, lo dice. Él mismo está diciendo que los destinatarios son los de la primera carta. Y segundo, él dice que está escribiendo la segunda carta. ¿Ok?
Ahorita no nos vamos a detener en este versículo, sigamos para adelante. ¿Qué cosa han alcanzado estos señores? ¿Qué cosa han alcanzado estos hermanos? A este grupo les está diciendo que tiene, ¿qué cosa? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Miren esa comparación. Él está poniendo a todo este grupo diciendo que ustedes tienen la misma fe que yo. ¡Wow! Si me dicen eso, viene Pablo y me dice, tú tienes la misma fe que yo. Yo salto, pero en puntillas. Pero entonces, ¿qué más dice? ¿Qué clase de fe? Igual. La que nos habla Hebreos 11:1. No, esta fe que está hablando y la vamos a ir detallando es lo que Jesucristo ha venido a hacer en la tierra por voluntad del Padre. Que ese hecho de venir a la tierra y morir por nosotros y tomar la posesión nuestra para ser condenado y morir, y que él, esa justicia que él ha hecho delante del Padre, porque cumplió con todo lo que el Padre estaba pidiendo, nos ha hecho a nosotros justos. Y esa justicia nos ha hecho aceptos delante del Padre. Ese trabajo de Jesucristo nuestro Señor es la fe que nosotros profesamos, ¿ok? No estamos hablando de la certeza ni la convicción, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que es, en todo caso, la doctrina por la cual el Evangelio trae el nombre de Jesucristo como salvación para el hombre. Esa es la fe que hemos alcanzado todos. Vamos a ver, noten que la fe nos relaciona con nuestro Dios. La cuerda de salvamento que nos saca del infierno y nos une a nuestro Padre no es algo que debemos producir nosotros mismos. ¿Qué cosa nos han enseñado? Que la salvación no es por obras, es por fe. Y esa fe nos la da el Señor. ¿Ok? Entonces, en esta fe que nos da el Señor es el regalo, pues, que ha hecho Jesucristo al morir por nosotros. Y seguimos entonces. Dice, ni que podemos hacer tampoco nosotros, pues es un don de Dios que recibimos, que viene a nosotros mediante la palabra de Dios. Bien decía Pablo en Romanos 1:16, y no me avergüenzo el evangelio porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios para salvación. Bendito sea el Señor por esto. Que dice, la vida cristiana empieza cuando Dios abre nuestra mente y corazón para creer las grandes cosas que Él ha hecho. Todo parte de Dios y va hacia Dios. Y nosotros tenemos que como tierra dar fruto de lo que Dios está sembrando en nosotros. Sigamos. ¿Cuál es el medio por la cual nosotros vamos a obtener esta fe igual? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Aquí él está detallando en esta parte del versículo que la justicia se está refiriendo al acto de Jesucristo. Esta justicia está muy ligada a la palabra que le dicen, un justo puede salvar a toda la humanidad dentro de la cultura judía. Y esta justicia que Jesucristo ha hecho por nosotros y ha sido aceptada por Dios, nos pone en una posición de estar aceptos delante del Padre. Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ven ustedes qué claridad hay acá? Él lo hizo y él lo consumó en la cruz y él ha ganado la justicia que nosotros necesitábamos, el cual por el gozo puesto delante de él, aleluya, ese gozo de hacer la voluntad del Padre, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo anhelaba hacer agradar al Padre, lo obedeció hasta muerte y asumió todo lo que los seres humanos hicieron contra él y porque eso nos correspondía a nosotros. Y una vez cumplido, él tomó todo eso y nos justificó a nosotros con su muerte. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios.
Efesios 2:8 nos da la claridad que estamos hablando, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora entendemos entonces mejor cómo es esto de la fe, que es un don de Dios, y no nos vamos a rayar con que nosotros estamos recibiendo ese poder que decimos que es la fe, que nos da certeza y convicción. Vamos a ver de dónde proviene esto, pero lo primero que recibimos es el mensaje vivo de la persona de Jesucristo, la cual trae esa fe para nosotros. ¿Qué cosa dice en Romanos 1:17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se muestra, se revela por fe. ¿Me entienden? ¿Y para qué? Para fe. Ahí es donde se produce recién esa fe, esa convicción y certeza, cuando Dios te ha revelado ese mensaje, esa obra de Él para nuestra salvación. Como está escrito, ahora podemos entender mejor, mas el justo por la fe vivirá. ¿Me entienden? La obra de Jesucristo en nosotros nos ha hecho justos. Y esa fe puesta en nuestro corazón genera fe. Y esa fe es la que nos mantiene en esta vida que ahora nosotros llamamos ser cristianos. Qué importante es poder vivir de esa forma. Sigamos. ¿Qué dice? Gracia en el verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En dónde? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En dos cosas. Ahora es la participación de ustedes conmigo, por favor. Dice, las palabras gracia y paz son parte de una fórmula, y lo vamos a interpretar de esa forma para entender, porque hay tanto matemático en la pantalla. Dice, una fórmula fija que aparece en muchas epístolas. ¿Podemos leer, por favor, Romanos 1:7? Y ahí sí tienen que ir moviéndose por algunos versículos, no voy a leer todos por si acá. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Una más, a ver, Efesios 1:2, que dijeron ya la que sigue. No, Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vemos cómo se repite estas mismas palabras a través del Nuevo Testamento. Ahí les he puesto versículos, el que quiere tome la foto para que pueda investigar posteriormente. Pero, ¿qué cosa nos va a llevar estas dos palabras? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Solo es porque es un saludo? No, cada palabra en la palabra de Dios nos lleva a un entendimiento de lo que los que estaban enseñando en ese momento requerían de nosotros comprender qué cosa Dios quería para que nosotros pudiéramos vivir santamente delante de Él. ¿Ok? Entonces, sigamos aquí. ¿Cómo multiplicamos nosotros la gracia y la paz? Si es una cosa que está, no es por decir algo que tocamos, ¿no? Que podemos ponerlo en la tierra y esto puede crecer, qué sé yo, algo. Pero, ¿cómo multiplicamos la gracia de Dios? Entonces, no podemos comprender en qué manera pueden aumentar las cualidades abstractas que estamos hablando. La fuente de gracia es Dios. Entendamos bien eso. Y quien también concede la paz. De Él proviene todo. ¿Estamos? Si bien el término gracia es usado como un saludo, dicho término implica las cualidades de misericordia, de amor y perdón que Dios nos manda o extiende al hombre. La paz fluye desde la gracia y es la felicidad interior que del hombre que desea compartir con su prójimo. ¿Ok? Entonces, ¿la paz de dónde proviene? De la gracia. ¿Y qué es la gracia? Y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Romanos 1:16, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿De dónde parte de esto? De Dios Padre, en el cual nos ha amado tanto que se ha despojado de su Hijo, y eso no lo vamos a poder entender nunca, pero nos hemos beneficiado de que esa gracia haya llegado a nosotros por medio de Jesucristo, pero parte del amor de Dios. Y ustedes han visto los versículos anteriores que dicen que Él se gozó. ¿Qué cosa se gozó? De ese amor en el cual la voluntad le fue manifiesta al Hijo y Él estuvo gozoso de hacerlo. Podría ser la imagen de Abraham e Isaac. Estaba gozoso Isaac de ir a dar sacrificio al Padre, mas no sabía, él no sabía que Él era la ofrenda, mas Jesucristo sí sabía. Y tomó ese cáliz, y tomó eso. Y más dice la Biblia de que Él aprendió obediencia, ¿no? Dice, ¿cómo va a aprender obediencia a Jesucristo? No, pero los versículos que rodean ese verso dice de que todo lo que Él padeció fue para manifestar al hombre. No estaba aprendiendo de Jesucristo obediencia, sino que lo estaba haciendo para que nosotros nos quede una imagen bíblica de cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos delante de Él. ¿Ok? Formas que la Biblia lo pone y se escribe, pero debemos entenderlo con la humildad necesaria de que sí, nosotros, dice, tenemos que ser disciplinados por el Padre, y esta disciplina es para seguir en el camino del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dice que fue tentado en todo, pero no pecó en su corazón. ¿Y eso qué cosa quiere decirle al hombre? Para que no haya excusa en que nosotros podamos decir, bueno, Él lo hizo porque era Dios. No, no es así. Él padeció todo y nos mostró que Él podía hacerlo porque Él utilizó su relación con el Padre íntima y utilizó la palabra de Dios, porque dice siempre en sus tentaciones escrito está. Y él se zafaba y salía de eso porque estaba muy seguro de que eso escrito tenía que cumplirse porque Dios lo había determinado así. Por consiguiente, la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que parte de esta gracia para nosotros nos da paz, porque en Hebreos dice que el velo se ha partido, y ese velo que contenía el templo, el arca, que era el arca del pacto para el pueblo de Israel en representación del mundo, ya no había un velo que impedía que entrara y que entrara solo el sacerdote, sino que se partió por de arriba hacia abajo, que quiere decir que de la presencia de Dios hacia el hombre se partió por el cuerpo de Cristo y por la obra de Jesucristo, y tenemos entrada libre para poder hablar con el Padre y rogar a Él y tener comunión con Él en paz. ¿Ok? Entonces tú tienes que estar seguro que cuando tú dices que eres cristiano, pues tú tienes en tu corazón ese sello, que tú puedes hablar con Dios directamente, en paz, porque Jesucristo es el medio por el cual nosotros nos podemos acercar al Padre. Sigamos. Y eso que son dos palabras del segundo verso. Sigamos para adelante. En el mismo tema, ¿cómo multiplicamos la gracia y la paz? ¿Ok? ¿Qué dice? Dicho término, lo vamos a resaltar de nuevo, dicho término, ¿qué cosa? Implica cualidades de qué? Misericordia, amor y perdón. ¿Cuál es el versículo para ustedes que podemos nosotros manifestar esto que está señalado en rojo? ¿Qué versículo de la Biblia, en su experiencia cristiana, el Señor muestra esto, lo que está marcado en rojo? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pero el principio del inicio, ya se lo he dicho ya, que está en el Evangelio. O sea, Juan 3:16. Juan 3. exactamente. Ustedes ven ahí ese principio, y el asentamiento del que está hablando el pastor Anderson es la confirmación. Oye, mira tu naturaleza, que aún siendo así, Dios no pensó en tus virtudes, tus pecados o las cosas que tú hacías, porque la misericordia de Dios cubrió todos esos pecados en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Me entienden?
Entonces, no es tanto de que si te portas bien, te portas mal, porque así no has llegado al Señor. No has llegado por obras. Tú has llegado porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y lo que debemos mostrar, ya eso lo vamos a ver ahora, es diferente. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros no es solo para decir, sí, yo soy cristiano, yo reconozco que Jesús es el Señor y todo lo que tú puedas decir en la boca. Es mucho más. Vamos para adelante. ¿Cuál es el tema de Pedro en la segunda carta? El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz sean multiplicadas, ¿para qué dice? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esto? El conocimiento no es solamente la capacidad de poder recitar o decir determinados hechos, como lo hacemos que está escrito, o sea, repetir lo que está escrito, sino una experiencia que promueve la comunión. Ahora, ¿cómo puedes tú y yo hacer algo que reavive o que se muestre la comunión que tengo con Cristo? El creyente que recibe la gracia y la paz de Dios experimenta estos dones mediante una comunión íntima con Dios, pero siempre Dios llevando la batuta. Uno tiene que estar siempre pendiente de que no es lo que tú haces, hermano mío, es lo que Dios hace por nosotros. Es por eso que nosotros somos deudores con Él. A veces uno cree que por lo que hace en la obra de Dios, cree que uno merece quizás alguna retribución del cielo. ¿Ok? Te voy diciendo que no. Te voy diciendo que no. ¿Te portas bien? Por portarte bien delante del Señor, mereces una retribución del cielo. Te voy diciendo que no. ¿Ok? Puede obedecer el bueno como puede obedecer el malo. Lo que interesa es el corazón. El corazón. ¿Por qué estás obedeciendo? Vendría a ser la palabra. ¿Qué dice el verso 3, por favor? Del capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ven. ¿Y el 8? El 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El aumentar su conocimiento de Dios y de Jesucristo, él reconoce al aumentar el conocimiento de Dios y de Jesucristo, él reconoce que la gracia y la paz le son multiplicadas. Es lo que está enseñando Pedro. El método o la forma en la cual nosotros vamos a estar en mayor, entre comillas, mayor comunión con Dios es mientras más tengo el conocimiento en mi relación con Dios. Mi relación. Ustedes siempre han estado escuchando. El asunto es relacionarse con la persona de Cristo. Hacer cosas es relacionarse con la persona de Cristo, es parte el de. Pero como yo siempre he conversado con Anderson, hacer muchas cosas no necesariamente quiere decir que tú tienes tu corazón relacionado con el Señor. No necesariamente. Entonces, porque yo puedo hacer cosas y después de hacer las cosas hago lo que yo quiero. Entonces mi corazón no está relacionado con Dios. Pero un corazón que es del Señor hace las mismas cosas de aquel que está haciendo sin que su corazón esté comprometido. ¿Me entienden? O sea, ese es lo complicado de este asunto. Por eso el que juzga el corazón solo es Dios, porque el hombre siempre va a ver que está haciendo actividades los hermanos, ¿no? Y mientras tú veas actividades del hermano, vas a concluir de que él está bien. Pero el único que ve los corazones es el Señor. Pero también dice que por los frutos los conoceréis. Entonces tú sabrás qué actividades de las personas son verdaderas y cuáles son las falsas.
Las verdaderas son las que se fundamentan en glorificar a Jesucristo como Señor y Salvador, y las falsas son las que levantan el ego de la persona. Sigamos. Pedro amplía la referencia al conocimiento que el creyente tiene de Dios cuando añade un comentario acerca del conocimiento del Señor Jesucristo. No solo conocer a Dios, sino dice, y a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, yo podría hacer la pregunta, ¿conocemos al Señor Jesucristo? Todos diríamos que sí, porque hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero ¿cómo está nuestra relación con Él? Y comienzan los problemas. Comienzan los problemas, porque algunos dirán, bueno, no estoy muy bien, de repente más o menos, o no puedo decir, sí, sí, estoy bien. Pero recordemos que la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón. Entonces, si ya uno dice, sí, sí, estoy bien, ya faltó humildad. Entonces ya estás en otra situación. Es mejor siempre tener la cerviz, o sea, el cuello hacia abajo, delante de Dios, ¿no? Porque estas cosas son delicadas y un poquito complicadas. Así que es mejor, dicen, como dicen, solo sé que nada sé, mejor andar por ese camino que por el camino de aprendí o ya lo sé todo, ¿no? Dice, él reafirma las palabras que Jesús dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Miren, ¿ah? Miren ese enganche que va a haber. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuán importante es en nuestra relación de conocer a nuestro Señor Jesucristo, que conlleva un conocimiento que está metido para conocer al Padre. Es decir, cuando tú dices conocer la persona de Jesucristo, ya estás conociendo a Dios porque hay una relación. Hay una relación. Por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y por eso a nosotros nos enseñan que en Él está todo y Él sustenta todo. Entonces, pero Él dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Ahora, ¿quién es el que revela al Padre para conocer? Porque acá Pedro está hablándole que conozcan a Dios también. ¿Quién revela? Jesucristo. O sea, miren lo que tenemos de gracia de que Jesucristo está a nuestro favor porque es nuestro Señor y Salvador y dice que es nuestro hermano delante del Padre. ¿Ok? Entonces, hay que ahondar nuestra relación con la persona de Cristo para que Él nos pueda revelar al Padre. Y eso que lo sabemos acá en la cabeza, ¿eh? Pero una cosa es cuando nuestro corazón o nuestro espíritu es el que está convencido de eso, ¿no? Sigamos en ese tema. Desde el principio hasta el fin de esta epístola, Pedro insta a todos los lectores a aumentar su conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Ok? Miren, ¿solo se recibe al Señor y se va a la iglesia? No. En la iglesia se trabaja, sí, porque sirve para hacer el ejercicio de piedad que tenemos. ¿Solo en la iglesia? No. En la familia, en los amigos, en el trabajo. Pero aumentar nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a relacionarme más con Él y poder hacer su voluntad. Esta es la preocupación principal de Pedro al escribir su epístola. Él insta a sus lectores que aumenten su conocimiento personal de Jesucristo, su Señor y Salvador. Pensemos un poquito y concluyamos. Si deseo conocer a Jesucristo como mi Salvador, debo tener un conocimiento intelectual acerca de su persona y también un conocimiento personal basado en una experiencia con el Señor.
Al leer las Escrituras me entero acerca de su nacimiento, ministerio, sufrimiento, muerte, resurrección, la ascensión a los cielos y de las promesas de que Él va a venir pronto. Aleluya. Por la lectura de la Biblia, llego a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Salvador. Jesús quiere que estudie las Escrituras porque en ellas testifican de Él. Juan 5:39. Y dice, sin embargo, también es necesario que yo conozca a Jesucristo por medio de las experiencias personales en la oración contestada, mi fortalecimiento de fe, las bendiciones evidentes del Señor y de la certeza de que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Ando y hablo con Jesús porque Él es mi amigo, Juan 15:15. Hebreos 2:11, Él es mi hermano, mi consejero. Como Enoc, que de día a día andaba con Dios, yo confío en Jesús y de este modo le voy conociendo más y más. ¿Qué dice el verso Génesis 5:24? Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor se lo llevó. Hermanos, Pedro nos está instando a que no nos quedemos ahí. Tú puedes tener tiempo en el Señor, puedes saber algunos libros de la Biblia, puedes saber doctrina, puedes saber, pero lo importante para el Señor es que tengas un entrelazado, una relación con Él. Y todos nosotros estamos metidos en ese saco. Tanto el que está acá hablando en esta oportunidad como los que están escuchando, somos de un solo pueblo y este pueblo necesita entrelazarse con Jesucristo porque Él es el que nos sostiene a través de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Entonces, la exhortación o la motivación que debemos tener es ser buscadores de la persona de Cristo en la palabra de Dios y en nuestras experiencias que hacen que de la palabra de Dios seamos hacedores de ella para que nuestro Señor a través de su Espíritu Santo se muestre tal cual Él quiere para nuestra voluntad. ¿Cuál es el propósito? Hacernos más y más igual a Él, porque lo que a Dios le agrada es la persona de su Hijo. Así que Dios le bendiga y nos veremos pronto, si Dios lo permite. Ok. Amén.